Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Lucy Molinar enciende de nuevo las redes y pone en su lugar a un montón de haters que lo único que hacen es obviamente tratar de dañarle la gestión que está haciendo ella. Otra vez, increíble Lucy. Vamos a escuchar lo que dice Lucy Molinar. Vamos a ver, let's go. Vamos a escuchar. Hola YouKnowers, ¿sabías que puedes hacer compras por internet con PayPal? ¿Sabías también que puedes ganar dinero con PayPal? Y mejor aún, ¿sabías que puedes sacar el dinero que tienes en PayPal y tenerlo en tu bolsillo? ¿Todavía no tienes cuenta de PayPal? No te preocupes, en este video te voy a explicar cómo crear una cuenta de PayPal, cómo sacar dinero de PayPal, ganar dinero con PayPal y tenerlo al final en tu bolsillo. Incluso también puedes hacer compras por internet. Todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal YouKnow, pero eso sí, te estoy dejando el video, el enlace aquí abajito para que tengas esa información. Así que no te lo pierdas, porque aquí en tu canal YouKnow siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet. YouKnow. Bueno, desde que empezamos la administración estábamos trabajando para lograr un acuerdo que nos permitiera dotar de computadoras tanto a estudiantes como a docentes de todo el país. En ese afán revisamos convenio marco, revisamos el mercado local, buscamos alternativas y concluimos que la mejor era la que nos ofrecía la organización One Laptop Per Child. Oye. En ese afán logramos que la computadora de los estudiantes tenga un procesador i3, memoria de 8 GB, almacenamiento de 256 GB. Oye. El profesor escribió un procesador de i5, memoria de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB. Yo entiendo que detrás de este proyecto habían grandes intereses. Claro, lo entiendo. Pero a nosotros nos toca hacer lo que más le conviene a la institución. Oye. Las computadoras de los estudiantes van a costar $358. Las de los docentes alrededor de 475. Este proyecto, con todo lo que abarca el monitoreo, el mantenimiento, etc., le significa un ahorro al país de $176 millones. Está claro que hay detrás de estos grandes intereses. A quienes quiero decirle algo. No importa cuánto ruido hagan, nuestro trabajo es velar por los mejores intereses de la institución. Ahí está Lucy. Y ese ahorro nos va a permitir hacer mucho por nuestra educación. Y eso no lo vamos a sacrificar por mucho ruido que haga. Estamos felices de haber llegado a este acuerdo y convencidos de que estamos en el camino correcto para que Panamá tenga la educación que nuestra juventud merece. Me he quedado, vamos a analizarlo bien aquí. Bueno, desde que empezamos la administración estábamos trabajando para lograr un acuerdo que nos permitiera dotar de computadoras tanto a estudiantes como a docentes de todo el país. Promesa de campaña que lo hicieron en el gobierno de Ricardo Martinelli y que ahora Lucy Molinar encontró la combinación perfecta para lograrlo y para poder materializarlo. En ese afán revisamos convenio marco, revisamos el mercado local, buscamos alternativas. Ok. Y concluimos que la mejor era la que nos ofrecía la organización One Laptop Per Child. A pesar de todos los haters que están escribiendo un poco de diarrea, como siempre, les encanta. Pero bueno, aquí estamos nosotros para poner la versión esa que no ponen los medios tradicionales. Eso que te gusta ver porque eres prominera también, prominería. En ese afán logramos que la computadora de los estudiantes tenga un procesador i3, memoria de 8 GB. Memoria de 8 GB, claro, no es la wow, pero me entiendes, esto es gratis, no van a pagar nada, pero así somos, malagradecidos. Almacenamiento de 256 GB. Está bien, ahí para las cosas de la escuela, tampoco es que para te pongas, porque ya van a reclamar, yo la quería de más, pero es que somos, Lucy, yo te entiendo, Lucy, yo te entiendo, Lucy, yo te entiendo. Puros animalitos del bosque es lo que te estás encontrando en la vida. El profesor escribió un procesador de i5, memoria de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB.
Y ahí yo los voy a ver a los profesores y a los maestros. Claro, los que son enemigos del cambio del sistema. Los que son enemigos de que eche para adelante la educación. Y no me importa porque por ahí hay algunos educadores, ¿verdad?, que me están tirando hate y me están tirando poco de diarrea en la red social. No me interesa. Vamos a salir adelante apoyando las cosas buenas para mejorar la educación. Porque en ¿cuántos años de república? Vaya, tenemos 120, ¿qué? 1903, 2023, 101 años. 120, ¿qué? Porque en 2003, ya me guillé, ya me aparezco 4×8. 121 años. 121 años de vida republicana. La educación prácticamente es la misma cosa. Vaya usted a ver las escuelas, tómele una foto en los videos que vimos. Una escuela en 1910, una escuela en 1920, una escuela en 1930, una escuela en 1940, hasta llegar al 2024. Poco ha cambiado en infraestructura. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie denuncia estas cosas? Yo entiendo que detrás de este proyecto habían grandes intereses. Claro que sí, la corrupción quería meterse. Claro, ¿Sí? lo entiendo. Pero a nosotros nos toca hacer lo que más le conviene a la institución. Las computadoras de los estudiantes van a costar $358. Las de los docentes alrededor de 475. Nada de sobrecosto. Este proyecto, con todo lo que abarca el monitoreo, el mantenimiento, etcétera, le significa un ahorro al país de $176 millones. ¡Wow! ¿Qué opina Maruja de eso? ¿Qué opina Maruja de eso? Está claro que hay detrás de esto grandes intereses. A quienes quiero decirle algo. No importa cuánto ruido hagan, nuestro trabajo es velar por los mejores intereses de la institución. Ahí está una mujer con pantalones, una mujer con carácter. Se estrellaron con Lucy Molinar, se estrellaron. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a seguir con la fiesta? Y ese ahorro nos va a permitir hacer mucho por nuestra educación. Y eso no lo vamos a sacrificar por mucho ruido que haga. Exactamente. Chilla que está ahí cogido. Estamos felices de haber llegado a este acuerdo y convencidos de que estamos en el camino correcto para Claro que que sí. mantenga la educación Claro que sí. que nuestra juventud merece. Claro, Lucy. Muy bien, Lucy. Excelente, Lucy. Ahí está repartiendo correa a todo ese poco de bola de gente que quiere que no avance la educación, que se mantenga igualita. Que se mantenga igualita que en los últimos 50, 60, 70 años. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, contra esos animalitos del bosque, seguir luchando, Lucy. Aquí tienes uno que te apoya cuando las cosas son positivas. You know, bra.